Continuación del capítulo 39 del Manual de la Legión de María, puntos cardinales del apostolado legionario, página 353. Punto 20. Modo de comportarse en una institución. Al visitar una institución benéfica, recordarán los legionarios que están allí solo por condescendencia de los directores, como si fueran huéspedes en una casa particular. Los responsables suelen mirar con cierto recelo a los que, tratando de hacer una visita caritativa a los enfermos o aislados, vienen a olvidar el respeto debido a la dirección y a las normas del centro. Nunca pueda tacharse el legionario de la menor falta en este particular. Además, eviten ir de visita a deshora, llevar a los enfermos medicinas u otros artículos prohibidos, y en el caso de que haya disensiones dentro del establecimiento, no se inclinen por ninguno de los bandos. Algunos residentes se declararán víctimas de maltrato por parte de la dirección o de otros enfermos, pero aun cuando realmente sea así, no incumbe a los legionarios reparar agravios. Escucharán compasivos la narración de sus penas y procurarán inspirarles sentimientos de resignación, pero por regla general no tomarán otras medidas. Si en el ánimo del legionario surgieren sentimientos de gran indignación, podrá desahogarse refiriendo el estado de cosas al presidium. A éste le compete examinar todos los aspectos del problema y, si lo cree oportuno, aconsejar el partido que convenga tomar. 21. Absténgase el legionario de juzgar a nadie. El respeto y la delicadeza no han de reflejarse solo en los modales externos del legionario. Es más importante aún que estén grabados en lo más hondo de su espíritu. El ponerse el legionario a juzgar a su prójimo o el pretender que su propio modo de pensar y obrar sea norma a la que deberán conformarse los demás es incompatible con su misión. Y, si ve que otros difieren de él o se niegan a recibirle y hasta se oponen, no deben sacar la conclusión de que son unas personas indignas. Hay ciertamente muchos cuyas acciones parecen reprochables, pero no es el legionario el llamado a criticarlas. Con mucha frecuencia esas personas resultarán como algunos santos que fueron acusados falsamente. Además, aunque muchas vidas están realmente salpicadas de graves abusos, solo Dios ve en los corazones y sabe aquilatar las cosas en su justo valor. Observa Grady, muchos carecen del beneficio de la más elemental educación. Vienen a este mundo despojados de todo patrimonio moral y por todo alimento a lo largo de esta penosa vida no reciben tal vez sino máximas y ejemplos perversos, pero tampoco se pedirá cuenta a nadie sino de aquello que haya recibido. Otros muchos hacen ostentación de sus riquezas y llevan una vida muy ajena a la mortificación cristiana. El legionario, oponiéndose a las costumbres de juzgar a estas personas con palabras amargas, se detendrá a reflexionar que siempre existe la posibilidad de que dichas personas se parezcan a Nicodemo, el cual se acercaba a nuestro Señor secretamente y de noche, e hizo mucho por él, le granjeó numerosos amigos, le amaba de corazón, y al final tuvo la privilegiada suerte de asistir a su sagrado entierro. El oficio del legionario nunca debe ser el de juez o crítico. Considerará con qué ojos de amor miraría la Virgen Santísima todas esas circunstancias y personas y se esforzará por obrar como obraría ella. Una de las prácticas que seguía Edelquin era la de no culpar nunca a nadie sin consultar antes
a la Santísima Virgen. 22. Frente a la crítica hostil. Muchas veces nos hemos referido en estas páginas al efecto paralizador que ejerce el temor a la crítica hostil, aún sobre los mejores intencionados. Aprendamos bien el principio siguiente. El fin principal que persigue la Legión, el que le asegurará los mayores triunfos, es crear normas elevadas en el pensamiento y en la conducta. Ahora bien, los socios, al entregarse a una vida de apostolado, dan gran ejemplo de lo que puede ser la vida seglar, y este ejemplo, en virtud de este instinto extraño que, aun a pesar suyo, tienen los hombres de imitar las cosas que les impresionan, moverá a todos en diversos grados a seguirlo más o menos de cerca. Una de las señales de que el ejemplo ha sido eficaz será la multitud de los que deseen sinceramente adoptarlo como norma de vida. Otra señal, no menos común, será la oposición y crítica que provocará, precisamente porque ese ejemplo es una protesta contra la vulgaridad. Es un aguijón para la conciencia popular que, como pasa siempre, provocará una reacción saludable de disgusto y de protesta, para luego imprimir un movimiento ascendente. Si no hubiera reacción de ningún género, es prueba evidente de que el ejemplo no ha cundido eficazmente, de donde se deduce que aun cuando las actividades legionarias ocasionen algún revuelo, con tal que no venga de un proceder indiscreto, no hay por qué apurarse. Téngase en cuenta también este otro principio que debe regir toda labor apostólica. A los hombres solo se les conquista con el amor y el cariño, con el ejemplo callado y prudente, que ni humilla ni obliga a rendirse por la fuerza. A nadie le gusta ser atacado por aquel que solo sueña en vencer. Josué Borsi. 23. Nunca hay razón para desanimarse. A veces los esfuerzos más generosos y prolongados heroicamente parece que dan pocos frutos. Los legionarios no se empeñarán en los resultados visibles, pero no les beneficiaría el trabajar con la impresión de que todos sus esfuerzos son vanos. Les consolará y les animará a realizar todavía esfuerzos más enérgicos, el reflexionar que un solo pecado que se haya evitado es ya una ganancia infinita. Ese pecado sería en sí un mal inconmensurable y acarrearía una serie interminable de lamentables consecuencias. Dice el citado José Borsi, por pequeña que sea la cosa, influye en el equilibrio de las mismas estrellas. Por eso, y del modo que solo tú, Dios mío, puedes concebir y calcular, el más ligero movimiento de esta pluma mía que corre por el papel está íntimamente ligado con el girar de las esferas, al cual contribuye y del que forma parte. Lo mismo ocurre en el mundo de las ideas. Las ideas viven y tienen sus repercusiones más complejas en un mundo incomparablemente superior a este mundo material. En un mundo también unido y compacto en la grandiosa, fecunda y variadísima complejidad de su ser. Y como en el mundo material e intelectual, así sucede en ese otro mundo infinitamente mayor que los dos, el mundo moral. Cada pecado hace estremecer al mundo moral, repercute siniestramente en todas las almas. Algunas veces el primer choque en la serie es visible, como cuando una persona conduce a otra a pecar, pero sea visible o no, el hecho es que todo pecado lleva a otro pecado y de manera semejante todo pecado que se impide guarda de otro pecado, y este segundo pecado impedido es a su vez defensa contra otro tercero.
y así sucesivamente hasta que llega a formar como una cadena que engarza con sus anillos todos los lugares y todos los tiempos. Será pues mucho afirmar que cada pecador arrepentido vendrá a figurar con una gran multitud que marcha tras él hacia el cielo. Por consiguiente, impedir un solo pecado grave justificaría los más arduos esfuerzos aún durante toda la vida, porque con ello no habría ningún alma que no recibiese un aumento de gracia, y puede ser que ese pecado impedido determine el destino eterno de un alma, o sea, el primer impulso de un proceso de elevación espiritual que, con el tiempo, cambie la vida de todo un pueblo, que pase de ser ateo a verdaderamente creyente. 24. La huella de la cruz es señal de esperanza. El principal peligro de desaliento no está en la oposición, por fuerte que sea, de las fuerzas contra las cuales lucha la legión. El peligro está en la angustia que se apoderará de todo legionario al ver que fracasan aquellos mismos auxilios y circunstancias en que creía poder confiar. Le fallan los amigos, le fallan las personas buenas, le fallan sus mismos instrumentos de trabajo, y todo nuestro sostén ha traicionado nuestra paz. Oh, si no fuera por esta hoz embotada que tengo, si no fuera por esas deserciones entre los amigos míos, si no fuera por esta cruz que me agobia, qué espléndida mies podría cosechar. No hay duda de que precisamente aquí, en este impacientarse al ver cómo, sin culpa propia, se va estrechando más y más el campo para hacer el bien. Aquí es donde se oculta el grandísimo peligro de desanimarse, peligro mayor que todas las embestidas enemigas. Recordemos siempre que la obra del Señor llevará el signo distintivo del mismo Jesucristo, la cruz. Toda obra que no lleve la huella de la cruz difícilmente podrá acreditarse de su obra sobrenatural y nunca será verdaderamente fructífera. Janet Erskine Stuart expresa esto mismo de otra manera. Si examináis la historia sagrada, la historia de la Iglesia y vuestra propia experiencia que va consolidándose con los años, veréis que nunca se realiza la obra de Dios en condiciones fáciles, nunca de la manera que hubiéramos imaginado o preferido nosotros. Lo cual quiere decir, cosa extraña, que aquellas mismas circunstancias que según nuestro limitado entender humano parecen impedir que las condiciones de obrar sean las mejores y que consideramos fatales para el porvenir de la obra, no solamente dejan de ser obstáculo para que triunfe dicha obra, sino que son elemento esencial para su triunfo. No son señal de flaqueza, sino marca de garantía, ni un freno, sino un estímulo que alimenta el esfuerzo y le ayuda a conseguir su objetivo. Siempre ha sido del divino agrado hacer alarde de su poder sacando resultados felices de las condiciones más adversas y sirviéndose de los más débiles instrumentos para ejecutar sus mayores designios. Así todo, los legionarios tendrán muy en cuenta esta importante consideración. Para que sus dificultades sean beneficiosas, no habrán de proceder de negligencia suya. No tiene la legión derecho a esperar que sus propias culpas de obra u omisión sean fuentes de gracias. 25. El triunfar es una dicha. Fracasar no es más que el aplazamiento del triunfo. Si se miran bien las cosas, el trabajo legionario es una alegría continua. Alegre es el triunfar, pero más alegre debiera ser el fracasar, porque además de ser una penitencia y un acto de fe, el legionario que reflexione un poco
no verá en el fracaso sino el aplazamiento de un triunfo mayor. Es natural gozarse de ser recibido con sonrisas de agradecimiento por los más que estiman grandemente sus visitas, pero cuando sorprenda miradas recelosas de otros, alégrese más todavía, porque se le está dando por añadidura algo muy importante que la mirada común no percibe. Sabe la legión por propia experiencia que donde reina un sentir genuinamente católico, aunque haya abandonado en el cumplimiento de los deberes religiosos, siempre se acoge con agrado al visitante legionario. Lo contrario, no pocas veces, es indicio de que un alma peligra. 26. Actitud respecto a las faltas de los presidia y de los legionarios. Usar de paciencia con unos y con otros, aunque se encuentre con un celo sin brío, con progresos insignificantes o con las ruindades de un espíritu mundano, no por eso hay motivo para desalentarse. Antes bien, anímese el legionario con la siguiente reflexión. Si esos hermanos legionarios dejan tanto que desear a pesar del enérgico impulso que les comunica su organización y de la influencia que el espíritu de piedad y celo de esta organización ejerce sobre ellos, ¿qué serían si carecieran de todo? De igual modo, ¿cuál no sería la desolación espiritual de una población incapaz de reunir los pocos apóstoles requeridos para formar un buen presidium? Pero si realmente no se hallan socios dignos, la conclusión es evidente. Elevar a todo trance las normas de vida en dicha población y elevarlas valiéndose del mejor y único medio, metiendo en ella la levadura del apostolado hasta que quede fermentada toda la masa. Mateo 13:33. Lo poco que haya de espíritu apostólico, cultívese con invencible paciencia y dulzura. Si la formación del espíritu católico ordinario va tan despacio, ¿cómo esperar el desarrollo del espíritu apostólico en un abrir y cerrar de ojos? Lo que se necesita ante todo es valor y decisión. Si estas cualidades faltan, ha fallado el último recurso y la población quedará abandonada a su estancamiento para siempre, hundiéndose más cada día en el fango del vicio hasta convertirse en un criadero de infección. 27. No buscarse a sí mismo. Tampoco permitirá la legión que ninguno de sus miembros la utilice como instrumento de ganancia material personal. Verdaderamente, jamás debería ser necesario llamar la atención a nadie sobre la indigna explotación, dentro o fuera de la legión, de su calidad de socio de la misma. 28. No dar regalos a los socios. Está prohibido a los centros de la legión el hacer a sus miembros donativos de dinero u otros regalos equivalentes. Si estos donativos se tolerasen, su número tendería a aumentar y llegaría a ser una pesada carga financiera. No hay que consentirlos, sobre todo en atención a las muchas personas de escasos recursos pecuniarios que la legión tiene la dicha de contar entre sus miembros. Si algún presidium u otro cuerpo legionario quisiere festejar un suceso notable en la vida de un socio, que lo haga obsequiándole con un ramillete u ofrenda espiritual. 29. En la legión no hay distinción de clases. La legión, por regla general, se opone a la formación de presidia compuestos exclusivamente de miembros pertenecientes a una clase o categoría social determinada. He aquí algunas de las razones. A. Restringir equivaldría frecuentemente a excluir, con perjuicio de la caridad fraterna. B. El mejor método de reclutar socios suele ser que quienes ya lo son
los busquen entre sus amistades, y esto podría no considerarse con títulos para unirse a un presidium especial. C. Un presidium formado por representantes de todas las clases y condiciones de la vida humana resultará casi siempre el más eficaz. 30. Tenemos que aspirar a unir. La Legión debe proponerse combatir las divisiones y los innumerables antagonismos que existen. Mas para hacer algo hay que iniciar ese proceso dentro de la unidad orgánica de la Legión, el Presidium. Sería un contrasentido que la Legión hablara de superar diferencias si al mismo tiempo el espíritu de desunión reinara en sus propias filas. Por eso, no piense la Legión más que en organizarse según el concepto de unión y caridad vigentes en el cuerpo místico. Cuando haya logrado unirse entre sí como socios de un mismo presidium a personas que los criterios del mundo mantenían alejadas, entonces habrá efectuado algo grande, se habrá establecido el contacto del amor. Y este contagio cristiano se fundirá en torno, superando y aniquilando al espíritu de discordia que reina en el mundo. 31. Tarde o temprano, los legionarios tendrán que acometer los trabajos más difíciles. La elección de trabajo puede dar lugar a vacilaciones. Tal vez urja poner remedio a ciertos problemas, pero el párroco teme valerse de un presidium que está todavía en sus comienzos. ¿Qué hacer? Primero, no permitamos que de ordinario prevalezcan los motivos de temor, no sea que se nos puedan aplicar las palabras de San Pío X: el mayor obstáculo al apostolado es la pusilanimidad, o mejor dicho, la cobardía de los buenos. Segundo, si las dudas y temores persisten, al principio vaya el presidium con mucha cautela, tanteando con trabajos más sencillos. Conforme vayan sucediéndose las juntas y se ganen experiencia, se destacarán algunos socios como ciertamente capaces de empresas más arduas. Sean estos los primeros en poner manos a la obra y únanse luego a ellos otros legionarios, a medida que demuestren su capacidad y lo exija el trabajo mismo. Aunque no estuviesen ocupados en un trabajo difícil más que 2 legionarios, su ejemplo tendría un efecto alentador sobre los esfuerzos de los demás. 32. Ante los peligros. El sistema legionario reducirá a un mínimo absoluto las ocasiones de peligro. Así todo, puede haber ciertos riesgos inherentes a algunos trabajos importantes. Ante esa situación, y después de madura reflexión, láncese decididamente a la obra unos cuantos legionarios escogidos. Si en esa reflexión se viere a. que de otra suerte quedaría abandonado en todo o en parte un trabajo del que depende la salvación de un alma, y b. que se han tomado todas las precauciones para resguardar al socio. Quedarse mirando con fría indiferencia mientras el prójimo se precipita a la ruina sería para los legionarios un crimen intolerable. Dios aleje de nosotros la serenidad de los ignorantes, Dios aparte de nosotros la paz de los cobardes. Entre paréntesis, de Gasperín. 33. La Legión ha de ir siempre a la vanguardia en las luchas de la Iglesia. Los legionarios comparten la fe de María en la victoria de su Hijo, su fe por la cual, a través de su muerte y resurrección, se ha conquistado todo el poder del pecado en el mundo. De acuerdo con la medida de nuestra unión con Nuestra Señora, el Espíritu Santo pone esta victoria a nuestra disposición en todas las batallas de la Iglesia. Con este hecho en mente,
Los legionarios deben ser una inspiración para toda la Iglesia por la confianza y el coraje con los que se enfrentan a los grandes problemas y a los perversos día tras día. Debemos comprender lo que es esta guerra. Se está luchando no solo por extender el reino de Dios a través de su Iglesia, sino para conseguir también que las almas se unan con Cristo. Es una de las guerras más sorprendentes en las que se pelea por el enemigo y no contra él. Incluso no debemos permitir que nos confunda el término enemigo. Cada uno de los no creyentes es, como cada uno de los católicos, un ser humano con un espíritu inmortal, hecho a imagen y semejanza de Dios, por quien murió Cristo. Por violentamente hostil que pueda mostrarse ante la Iglesia o ante Cristo, nuestro objetivo es convertirle y no simplemente vencerle. No debemos olvidar que el demonio quiere su alma en el infierno como quiere la nuestra, y debemos luchar con el demonio por él. Podemos vernos obligados a enfrentarnos a un hombre para impedir que su alma caiga en peligro, pero siempre hemos de desear ganarle para su salvación. Es con la fuerza del Espíritu Santo con la que debemos luchar, y Él es el amor del Padre y del Hijo. Tan es así que, si los soldados de la Iglesia pelean con odio, están peleando contra Él. F.J. Schid, Teología para principiantes. 34. El legionario debe ser propagandista de todo lo católico. Los legionarios no deben descuidar el uso de escapularios, medallas e insignias aprobadas por la Iglesia. La distribución de estos objetos, propagando esas devociones, son otros tantos cauces que se abren. Por ellos, quiere Dios hacer fluir abundantes gracias, como lo han demostrado innumerables ejemplos. Recordarán particularmente el escapulario del Carmen, la librea misma de María. Algunos interpretan en sentido literal las siguientes promesas: el que muera con este hábito puesto no se perderá. Y San Claudio de la Colombière no toleraba ninguna restricción, diciendo: podrá uno perder su escapulario, pero aquel que lo lleve en la hora de la muerte se salva. Padre Raúl Plus. Promoverán también la piedad en los hogares, animando a las familias a poner en sitios visibles estampas y cuadros devotos, crucifijos y estatuas, a tener siempre llena una pila de agua bendita y a llevar consigo un rosario con las debidas indulgencias. La familia que no muestre afecto y aprecio a los sacramentales de la Iglesia corre gran riesgo de ir poco a poco abandonando los mismos sacramentos, y los niños extremadamente sensibles a estas ayudas externas de la piedad tendrán gran dificultad en adquirir el carácter íntimo y verdadero de nuestra fe si no tienen en casa alguna imagen o cuadro religioso. 35. Virgo predicanda. La Virgen ha de ser llevada y enseñada a todos los hombres, pues ella es su madre. Tema predilecto de León XIII. María es la madre de todos los hombres, y Dios ha implantado un germen de amor hacia ella en todos los corazones, aun en aquellos que no la conocen o la odian. Este germen tiene que crecer y puede ser fomentado lo mismo que cualquier otra cualidad con las condiciones requeridas. Hay que acercarse a las almas para enseñarles el oficio maternal de María. El Concilio Vaticano II ha proclamado esta maternidad universal de María y ha declarado que María es verdaderamente la fuente y el modelo del apostolado, y que la Iglesia tiene que depender de ella en sus esfuerzos por salvar a todos los hombres.
El Papa Pablo VI aconseja insistentemente que en todas partes, y particularmente allí donde abundan los no católicos, los fieles se instruyan plenamente en el oficio maternal de María, a fin de que repartan a sus hermanos más menesterosos el tesoro de este conocimiento. Además, encomienda el corazón amante de María a todo el género humano, para que ella cumpla su misión de orientar a todas las almas hacia Cristo. Finalmente, a fin de poner en claro su oficio maternal y unificador para con todos los miembros de la familia humana, otorga a María el significativo título de Madre de la Unidad. Por eso, yerran tristemente aquellos que miran a la Santísima Virgen como una barrera para las conversiones, barrera que deberían suprimirse. No, ella es la Madre de la Gracia y de la Unidad, de tal modo que, sin ella, las almas no acertarán a encontrar su camino. Los legionarios han de aplicar firmemente este principio a sus esfuerzos en pro de las conversiones, es decir, han de explicar a todo el mundo lo que algunas veces se ha calificado equivocadamente de devoción legionaria a María. Esta devoción no es propiedad de la legión. La legión no ha hecho más que aprenderla de los labios de la Iglesia. La Iglesia ha presentado a la Virgen María a los fieles como ejemplo a imitar, no precisamente por el tipo de vida que llevó, y mucho menos por el estado sociocultural en el que vivió y que hoy día apenas sí existe en alguna parte. La Iglesia nos las presenta como ejemplo para los fieles por la forma en la que, en su vida particular, aceptó con plena responsabilidad el deseo del Señor. Lucas 1:38. Porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió, y porque la caridad y el espíritu de servicio fueron la fuerza que impulsó sus acciones. Merece la pena imitarla porque es la primera y más perfecta de los discípulos de Cristo. Todo esto tiene un valor ejemplar, universal y permanente.